les explico lo del trabajo que ya está allí en Moodle. Entonces, el texto académico que ustedes van a redactar de esa película que se vieron es la reseña. Esta reseña se encarga de valorar las obras, o en el caso de nosotros puede ser una película. Es muy amplio en cuanto al área temática, o sea, por medio de una reseña puedo evaluar un hecho histórico, una obra de teatro, una película, algo en un podcast, un libro, una novela, un cuento, o sea, puedo hacer de cualquier área temática este texto. Entonces, hay allí como unos tipos o unas clases de reseña. Está la primera, que es la informativa, y es como muy básica, en donde yo simplemente hablo sobre ese texto que leí y ya, es algo muy superficial. Hago la lectura, no hago análisis de los personajes, así como ustedes hicieron hoy, ese análisis con las preguntas que yo les hice, o sea, no va a ese punto, sino que va al punto de lo que yo les mencionaba ahorita, y es de una manera muy básica leerme cualquier cosa o verme una película y simplemente hacer un resumen de lo que yo vi, sin hacer comentarios, sin argumentar, sin poner un punto de vista, mi punto crítico, mis juicios de valor, lo que yo pienso, lo que creo. No, ahí no va nada de eso. Luego está la reseña crítica y analítica, que es la que ustedes más se van a encontrar aquí en la universidad, porque los profes les van a poner a hacer reseñas de este tipo. En el caso de nosotros, el día de hoy, la reseña que va a quedar es esa, la reseña crítica y analítica, y ahora les voy a explicar pues como tal las partes que debe tener para que lo tengan allí muy presente. En esa reseña, ¿qué debo hacer? Adicional a hacer la lectura o a verme la película y hacer un resumen de hablar de qué se trata esa película que me vi, también tengo que dar una interpretación, su carácter valorativo. En ese sentido, ahorita yo trayéndolo aquí, nadie decía, no, profe, es que a mí hay muchas cosas de esa película que no me gustaron, situaciones que pasaron que si yo lo llevo a mi vida, yo no las haría de esa manera. Entonces aquí, justo en esta reseña, voy a poder decir y explicar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que pasó en esa película, o tal vez no es el género que a mí me gusta, no estoy de acuerdo con el autor que escribió ese guión de la película por estas y estas razones, y allí voy a exponer mi punto de vista y lo voy a defender. Y hay otra reseña que es la literaria, pero esta sí se limita en áreas, y las áreas en las que se limita es exactamente lo que tiene que ver con obras de literatura. ¿Cuáles son esas obras? Entonces pueden ser obras de teatro, cuentos o novelas. Se limita a ese tipo de tema o área temática. Hay unas características que yo debo tener muy presente cuando voy a escribir una reseña, y es la primera, la extensión. Allí dice que tiene que ser una extensión breve, entonces una reseña no es algo que sea muy extenso, de que tenga demasiadas páginas. Ahí, pues ahorita cuando les explique qué deben hacer en el trabajo, les voy a indicar la cantidad de páginas que debe tener la reseña que ustedes redacten. Entonces debe ser una extensión breve, en donde yo exponga los argumentos, pero de una manera muy precisa y resumida, y donde yo destaque los aspectos más importantes del libro, de la obra, y en el caso de ustedes, de la película que se vieron. Lo segundo es que me habla de una opinión del autor. Entonces aquí en este punto, yo, que soy el reseñador, quien va a escribir este texto académico, debo manifestar cuál es mi opinión y cuál es mi juicio de valor. ¿Y qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es el análisis que yo hago basado en un conjunto personal de creencias. Cuando ustedes daban respuesta a sus preguntas, muchos lo mencionaban desde su punto de vista, desde sus creencias, desde sus principios, de las situaciones que han vivido a diario. Cuando yo mencionaba lo que le pasó hace poco en ese niño, él hacía una reflexión y hacía un juicio de valor de esa situación que él vivió hace poco. Y en el caso de la mayoría que ustedes estaban ahí hablando, hacían lo mismo, tenían un juicio de valor en donde expresaban y respondían las preguntas de acuerdo a lo que ustedes piensan, a sus formas de vida, a las situaciones por las cuales han pasado y a las creencias personales. Entonces eso es un juicio de valor.
hablar de lo que yo he vivido, hablar de lo que yo creo, hablar de lo que mi familia me ha inculcado o hablar de las situaciones por las que estoy pasando o tal vez he visto que otros han pasado. El tercer punto es variedad del contenido, entonces yo les decía, o sea, aquí se pueden abarcar varias áreas temáticas. Nosotros nos vimos una película que habla sobre un área temática, incluso se mencionan allí la parte de Darwin y el darwinismo, la selección, pero también se menciona lo que nos indicaba ahorita uno de los compañeros de Marx, de Karl Marx. Entonces, también está esa parte de filosófica y de principios de origen, de selección, de teorías que se mencionan en la película, y ahí está la parte de diferentes áreas temáticas de contenido. Me puedo leer una novela que sea romántica, me puedo leer un cuento de terror, me puedo ver una película que sea de acción, de drama, de amor, de comedia, y puedo hacer una reseña de ella. Y el cuarto punto es la exposición de ideas, y en este preciso pues o parte de la estructura de esa reseña de la característica es donde yo voy a dar argumento de eso que creo, pienso y del punto crítico que tengo allí, de acuerdo a lo que yo vi en película, de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mis preferencias. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es que yo razone sobre algo que yo vi, pero que yo al final tengo que refutar, o sea, estar de acuerdo con algo o no estar de acuerdo. Cuando refuto una idea es cuando yo voy a tomar un punto de vista crítico en donde voy a defender lo que yo pienso, así que sea que eso que yo pienso vaya en contra de todo lo demás, de todas las demás personas. Pero yo defiendo ese punto crítico con mi argumento. No importa lo que los otros piensen de eso y estén a favor de lo que yo crea o piensen, no, sino que hasta el final defiendo mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero por medio de argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir, no, es que mi punto de vista es este porque sí, y hasta allí terminar ese punto de vista. No, mi punto de vista es esto porque de acuerdo a las situaciones que han pasado por mi vida, puedo decir que es de esa manera, que lo he vivido, que lo he sufrido y que mi punto es este, y de ahí no me muevo porque es lo que me ha pasado a mí. Tal vez al otro no le pasó lo mismo que a ti, pero tú no te vas a mover de defender eso que piensas porque tú ya lo viviste. Entonces, eso es un argumento, indicar por qué estoy defendiendo una idea que ha pasado con mi vida. Si, por ejemplo, estoy de acuerdo con algo que mencionó un filósofo, alguna frase que yo vea ahí en internet y que me sirva para apoyar ese argumento que estoy dando y que defienda mi punto de vista, entonces voy a tomar esa información de internet y la voy a poner aquí cuando yo esté redactando mi trabajo. Esta es la estructura que debe llevar una reseña. Está enumerada, ¿por qué? Porque tiene un orden lógico, no lo puedo modificar y sí o sí debe ser de esta manera. Lo primero es un título, entonces ustedes van a poner allí el título de la película. Ahora rápidamente les voy a mostrar un ejemplo de reseñas, entonces ustedes van a poner el título de la película, luego me habla de esta parte de la ficha técnica o encabezado. Aquí donde se menciona autor, la información que va a ir es todo relacionada con el autor de la película, quién escribió esa película y toda la información que tenga que ver con la película. Año de publicación, cuándo se estrenó, el título de la película, cuál fue el autor. Entonces, para que lo tengan presente, la reseña no lleva portada. ¿Por qué se los menciono? Porque editorial, ¿eso qué? La editorial es porque como la reseña es para libros también, entonces pues si es un libro que yo me estoy leyendo, luego aquí ustedes lo van a hacer de la película, pero yo les estoy explicando de manera general, como tal, el texto reseña, porque más adelante los pueden poner el otro semestre, digamos, poner a leer un libro y de ese libro hacer una reseña. Entonces, si se leen un libro, sea un cuento, una novela, ese libro sí tendrá esa editorial, que es la empresa que imprime los libros y aparece allí el nombre, entonces pues en ese sentido tendré que poner la editorial. En el caso de la película, pues no van a poner la editorial porque la película no tiene esa parte de la editorial, pero sí de pronto pueden poner
cuál fue la casa que publicó o que creó o filmó la película. Entonces habrá pues diferentes allí casas donde crean las películas, que son las que las editan, las filman, bueno, y luego las dedican o las ponen allí pues, para que nosotros las veamos. Entonces, es toda la información relacionada con el autor y la película. No va a llevar una portada, les mencionaba, la reseña no lleva portada, porque solamente en la reseña los datos de la persona quien la escribe van al final de ella, al inicio no van, para que lo tengan presente, porque si me ponen una portada, pues yo les voy a bajar allí la nota. ¿Por qué? Porque en la estructura de la reseña me dicen, no, los datos de quien escribe ese texto académico no van al inicio, van solamente al final de esta reseña. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente de que solo pongo mis datos al final cuando termine de hacer todo mi texto. Entonces, va título, ficha técnica o encabezado, que son los datos de quien escribió el guión de la película, cuándo se estrenó, dónde se estrenó, bueno, y todo lo relacionado con esa película. Luego está el resumen, entonces voy a hacer un resumen de la película, sinopsis de la película que se vieron. Y adicional a eso también tienen que poner aquí esta parte de los antecedentes del autor. Entonces va, resumen de la película, luego van los antecedentes del autor, que es una pequeña biografía de la persona que escribió esa película. En el punto 4 ya es el comentario crítico argumentativo, que es el desarrollo. Entonces es lo que yo digo, ustedes allí van a defender su punto de vista de acuerdo a si les gustó o no les gustó la película, de acuerdo a si por ejemplo están en contra de algún pensamiento que identificaron allí, pero adicional a eso de defenderlo, ya sea positivo o negativo, en este comentario crítico deben de ir a internet, buscar información que les ayude a soportar lo que ustedes están mencionando con sus palabras. Entonces, si van a hablar de la teoría del darwinismo, de ese origen y de la selección que se veía allí muy marcada en la película sobre ese poder, y si el tema que ustedes van a defender es sobre el poder y que no están de acuerdo con esa teoría que se ve en la película, entonces van a ir a internet, van a buscar alguna frase de Darwin o lo que se mencionaba en esa teoría de la selección, lo toman de internet, lo copian aquí en su comentario crítico argumentado, le ponen la cita y de esa manera defienden lo que ustedes están mencionando con sus palabras. La vez pasada que vimos lo que tenía que ver con cada uno de los textos académicos, pero esas características de manera general, había el primero donde se mencionaba que tenía que ser siempre intertextual. Y yo les decía, cuando yo hablo de un documento que es intertextual, quiere decir que siempre sí o sí tengo que ir a buscar en internet algo que apoye lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Siempre, un texto académico siempre va y busca información en internet de apoyo de alguien que ya tenga algo publicado que es verídico y confirmado, lo copio de internet, ustedes ya saben cómo citar, porque ya terminamos ese tema de las citas, entonces lo copio, lo pongo en mi trabajo de la manera correcta, le pongo allí la cita, y con eso voy a defender lo que yo pienso y lo que yo creo. Y al final, pues estará la parte de esas conclusiones que debe llevar la reseña. Y en este punto, pues de las conclusiones, ya es un pequeño párrafo donde yo indico a qué fue lo que llegué, qué fue lo que yo puedo mencionar o decir de mi argumento, de mi punto de vista, que defendí desde el principio hasta el final, y lo resumo en esas conclusiones. Y al final, como les mencioné, van los datos básicos, o sí básicos porque solamente es el apellido, el nombre de ustedes y el correo. No es nada más que va allí en esa parte de la reseña. Entonces, la reseña nos lleva a portada. ¿Dónde van mis datos? Al final, cuando termine de escribir la reseña. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta con esta parte de la estructura, que de pronto me lo digan, me lo mencionen. Bueno, mientras que ustedes están allí, si tienen de pronto alguna duda, me van a preguntar. Les voy a mostrar una de las reseñas. Bueno, ahí está Tatiana.
Por favor, me haces la pregunta mientras que yo busco la reseña. Profe, no lleva referencias o bibliografía como tal. Sí, claro, si tú tomas de internet, como en la parte del argumento tienes que poner una cita de apoyo, al menos una cita que sustente lo que estás hablando con tus palabras. Entonces, claro, debes llevar la tabla de referencias. Incluso para que lo tengan presente, en muchas ocasiones no les voy a decir ni les voy a recordar que tienen que poner una tabla de referencias. ¿Por qué? Porque todos los trabajos que son textos académicos, sí o sí, tienen que llevar la tabla de referencias. Si consulto solamente un documento, la tabla de referencia de ese documento. Entonces, para que lo tengan presente, si yo no pongo una tabla de referencia, así haga una cita, estoy haciendo plagio. Y ustedes saben que ya el plagio no lo van a hacer porque ya conocen cómo se debe citar, cómo se debe referenciar de la manera correcta. Y en ese sentido, pues ya saben que sí o sí tienen que poner en todos los trabajos de ahora en adelante las citas y las referencias. Así yo no se los mencione, así yo no se los diga, así en las instrucciones del trabajo no lo digan, ustedes lo deben poner por el simple hecho de no hacer plagio. ¿Listo? ¿Vale? Entonces es una muy buena pregunta y que pues debo decírselos para que ya lo tengan presente que como puede que les acuerde que tienen que poner esa referencia, puede que yo no les recuerde allí, les ponga que deben hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Por el simple hecho de lo que les menciono. De que ustedes ya saben que plagio no pueden hacer, entonces sí o sí, mi trabajo debe llevar la tabla de referencia. Creo que por allí Delin estaba también levantando la manita, entonces para que por favor me digan cuál es la duda que tienen. Profe, es que hubo un pequeño error sobre bueno, el internet por problemas de conectividad. Me salí de la clase y cuando volví a entrar estaban pues, presentando esto y pues no sé si el trabajo es en grupo o para cuándo es o cómo Bueno, es. todavía no les he explicado nada referente a esa parte de si es en grupo, entonces ya les voy a indicar cómo es, les voy a mostrar rápidamente unos ejemplos de unas reseñas, estos están las diapositivas, ahorita que se termine la clase, les subo el video y les envío las diapositivas para que tengan allí como tal este ejemplo. Este es de un libro, es de una reseña, El Principito, no sé si lo habrán leído. Algunos lo toman como si fuera un cuento, otros como una novela, pero bueno. Según la estructura que yo les mostré, esta reseña cumple con ello. ¿Por qué? Porque lo primero que me dice es la ficha técnica del autor. Primero me dice que va a ser la reseña del Principito. Lo segundo, está la ficha técnica del autor, entonces allí habla de las páginas, de cuál es el título, de quién escribió esa obra, cuál es el año de publicación de la obra original y de la que esta persona que hizo esta reseña leyó. Luego me indica que debo tener allí algo que es el sinopsis, perdón, la parte del resumen o los antecedentes del autor, que es una pequeña biografía, entonces él aquí habla sobre el autor, cuál es la biografía de ese autor, luego de que me menciona el autor, mira, aquí está, Profesor, sinopsis, un que es poquito, un poquito. Qué pena. ahí, Ay, ay, ay. No, no, ya, gracias. listo, entonces mira que allí lo que está haciendo él es algo muy corto, miren que no es extenso, recuerden que en una de las características se mencionaba eso, es una extensión breve de esa reseña, entonces es corto, la información que incluye, lo primero, ficha técnica, luego sobre el autor, una pequeña biografía del autor, luego el resumen, en el caso de ustedes de la película, pues aquí en este caso era el resumen de ese libro del Principito, y por aquí él ya le da un título a su reseña y empieza a desarrollar como tal el tema, el comentario argumentativo donde habla, explica y habla pues sobre lo que piensa, de lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo. Aquí al final incluso finaliza con unas frases. Aquí está la parte de la conclusión. Para que lo tengan presente, no va a llevar como tal título de conclusión y cada uno de sus títulos en la parte del desarrollo, no. Realizo el desarrollo de la reseña,
Y justo en el último párrafo del desarrollo de la reseña va esa parte de la conclusión. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar uno de los trabajos del semestre pasado en donde ellos pues hacían o escribían esta reseña de esa misma película que ustedes se vieron. Se los voy a poner aquí pues para que lo tengan presente. Este sí no se los puedo enviar al correo ni se los puedo compartir de esa manera porque es un trabajo del semestre pasado de uno de los estudiantes, entonces no se puede compartir. ¿Listo? Pero se los voy a mostrar aquí, va a quedar grabado en el video para que si no se los puedo enviar el documento como tal, lo vean por medio del video. ¿Listo? Entonces, esta es la reseña de la misma película. Aquí está lo primero, el título normal de la película, la ficha técnica que hicieron estas estudiantes, luego el pequeño resumen del autor. Miren la cita. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer esa biografía pequeña de ese autor de la película, sí o sí, tengo que poner la cita donde saqué esa información. Y aquí ellos la ponen en las normas APA como debe de ir. Luego por aquí me dicen que el resumen que adicional, pues el resumen como lo tomaron de la película, entonces también me citaron la película aquí. Y el resumen que hicieron con sus palabras, porque no es copiado y pegado de internet tal cual todo, no, o sea, miraron la información en internet, lo leyeron, tomaron la información, la parafrasearon y pusieron la cita allí. Entonces aquí lo mismo. Tomaron la información de la película, parafrasearon, explicaron y al final pues ponen la cita. Y aquí ya ellos le dan un nombre a esa reseña, le pusieron el valor de la vida y este de aquí es el desarrollo de esa reseña, el punto crítico argumentativo que debe tener la reseña. Miren, aquí está el apoyo de esa información tomada en internet. Sí, lo que yo menciono en la parte de arriba, lo que ellas mencionaron es con sus palabras de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de lo que vieron en la película, sobre lo que van a hablar en esa reseña. Pero aquí en este punto, y era lo que mencionaba su compañero y que se menciona también en la película, pues ellas tomaron como apoyo esta teoría de esta economía, de esta desigualdad allí que se presenta, de la burguesía, y hablan un poco de qué se trata, ponen su cita donde tomaron esa información, y aquí siguen hablando de lo que piensan, de lo que creen, de sus juicios de valor, y miren que aquí al final en el último párrafo ponen la conclusión. No ponen un título, pero miren que dice en conclusión, entonces ya se sabe que el último párrafo es la conclusión que ellas van a dar o que ellas vieron de esa película que se vieron y al punto que llegan, al punto final al que llegan. Aquí también decidieron terminar su reseña con una frase y al final tienen los autores, o sea, el nombre de ellas y del compañero, y lo ponen solo ahí al final. Miren que esta reseña no tiene portada, no tiene ahí una hoja de presentación, solo al final van los datos básicos de quién escribió la reseña. Nombre completo y el correo y ya, no vamos más información. Entonces, este pues es un claro ejemplo y es de estudiantes del semestre pasado en donde, tal cual como se les explicó en la clase, ellos lo desarrollaron y desarrollaron allí esa reseña. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que les acabé de enseñar para pasar a explicarles de manera muy rápida qué es lo que tienen que hacer. Igual en Moodle, en el módulo 2 o la unidad 2, ahí ya está publicada esta actividad. ¿Listo? Entonces, la reseña pues es de la película. ¿Qué debo hacer? Conformar máximo grupos de 3 personas. Si el grupo es de 4, pues entonces se hacen 2 y 2 y entregan por aparte los trabajos. Y si son 3, pues entonces se hacen los 3. Y si son 5, entonces conforman un grupo de 3 personas y uno de 2. ¿Listo? Entonces, máximo 3 personas. Lo segundo es que el documento debe tener una extensión de 2 a 3 páginas. Entonces, como les dije, no es algo tan largo porque se incluye ficha técnica, resumen, una pequeña biografía. Si van a utilizar imágenes de internet, también recuerden hacer la cita, poner la cita de la imagen que tomen del internet y la copien allí. Aquí está pues lo que se va a calificar, la redacción, la ortografía, la profundidad del análisis en la parte del desarrollo y que cumpla pues obviamente con la estructura que debe llevar ese texto académico de la reseña. La fecha máxima de entrega es
para la siguiente semana, dentro de 8 días, para el 10 de noviembre, antes de la medianoche. ¿Listo? Entonces no sé si tengan ahí alguna pregunta. Eso está en Moodle. Y ahorita el correo les envió la grabación de la clase y la presentación con la estructura de la reseña. Entonces no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Profe, entonces lo sube uno por grupo, ¿cierto? Sí, como siempre, solamente un integrante del grupo lo sube a Moodle y igual a todos les pongo yo las notas ahí, pero sí, debe quedar la evidencia de que un integrante del grupo subió el trabajo. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Si no tienen más preguntas y ya llenaron el link de la Entonces eso asistencia, sube el Moodle, ¿no? sí, está en el Saber 2 porque como ya iniciamos pues lo que tiene que ver en el Saber 2, incluso ahí el de las normas APA usted lo entregaban en el Saber 2, entonces Saber o módulo o unidad, que dependiendo de la materia cambia ese nombre, pero en el 2, se ubican allí en la pestaña que dice unidad 2 o módulo 2 y ahí está. ¿Listo? No Listo, sé profe. si alguien me iba a mencionar algo, que no sé, viste, alguien como que habilitó el micrófono, pero no sé quién era, no alcancé a ver.